Bueno, tengan buenos días, ya casi. Estamos muy contentos con mi esposa, muy agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad de poder compartir un tema que nos pidieron, en lo cual el Señor puso en nuestro corazón, ¿verdad? Que compartiéramos con ustedes. Y créanme, es lo que todos sabemos, pero a veces tenemos que recordarnos lo que Dios nos ha pedido y quiénes somos en Él también. Así que vamos a comenzar para que nuestro tiempo nos rinda y poder tener un tiempo en el cual el Señor haga algo en todos nosotros, porque todos estamos necesitados de Él, ¿verdad? Yo soy uno, así que con mucha expectativa de lo que Dios va a hacer. Yo creo que todos tenemos expectativas, ¿verdad? ¿Venimos con expectativas? Ok, Él nos va a sorprender, sin lugar a dudas. Bueno, ser llamadas, porque vinimos a compartir con ustedes, ser llamadas y escogidas por Dios. En Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo les escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure, así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Dios es quien nos llamó, Dios es quien nos escogió. Hay muchas personas que Dios llamó, pero son pocos los escogidos. Y dice que Él nos comisionó, nos dio comisiones para poder servirle, para poder hacer su voluntad. Así que Él nos comisionó ¿para qué? Para dar buenos frutos, frutos de bien, no de mal, y permanecer en ellos para que perduren, porque muchas veces los frutos son por temporadas y viene decaimiento y las cosas no salen y de repente estamos en una posición como que después estamos en otra y no sabemos qué hacer, si Dios nos quiere en otro lado, pero el que le llamó le va a dar la fuerza, la convicción cuando uno realmente confía en Él, espera en Él y permanece donde Dios lo llamó a servir. Cuando Dios lo llama a servir a un lugar, usted no puede dar frutos donde Él no lo llamó. Si a mí me llamó a servir acá, acá permanezco y tengo que dar fruto, no importa en el lugar que esté. Yo tengo que ser un buen administrador de lo que Dios me ha dado. Y todos tenemos que ser iguales. No nos tenemos que perder en ese sentido. Que si Dios nos llamó y nos llamó a este lugar, tenemos un trabajo para hacer para Él que es importante. Acá no hay competencias. Aquí no se superponen los cargos. Aquí cualquier persona que llegue y que fue llamada y escogida por Dios tiene un espacio para servir. Es un lugar donde todos los que estamos en este lugar podemos servirle a Dios, fíjese. Aquí podemos servir las papeletas, podemos poner los sobres, podemos poner, no sé, dar el agua, servir. Y Dios mira ese llamado. El que en lo poco le es fiel, el Señor dice que en lo mucho lo va a poner. Así que estamos en un tiempo en el cual tenemos que ser obedientes a Dios, ¿verdad? En lo que Él nos está llamando a hacer. La oración, mire, son cosas tan importantes. Yo vengo de ser una persona que no creía en nada, una persona que le faltó el amor desde chiquito, que prácticamente a los 5 años me sacaron de la casa, que nunca me festejaron un cumpleaños, que nunca me dijeron que iba a ser importante. Entonces yo tenía una falta de amor, y Dios es el amor. Pero cuando uno no tiene a Dios, el amor lo busca de la forma equivocada. Y eso me llevó a fracasar en todas las áreas de mi vida. Así llegué a Estados Unidos a los 42 años, cuando todo el mundo tiene su vida resuelta. Yo llegué sin nada, porque fui orgulloso, porque nunca acepté nada de Dios, todo lo contrario. Pero Dios tenía un propósito con mi vida. Él ya me había escogido, me había entretejido en el vientre de mi madre y me salvó de tantas cosas para que yo hoy esté aquí en El Salvador hablando con ustedes y compartiendo de lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Sabe? A los 42 años yo me fui para Estados Unidos porque había perdido casa, familia, trabajo, empresa, todo lo que tenía. Ahí conocí a quien hoy es mi esposa. Estuvimos un año juntos, nos separó por 3 años prácticamente, o 3 años y medio. Pero luego un día puso en mi corazón que yo la llamara cuando ella había tenido un encuentro con Jesús. Hubieron cosas que se perdieron en el camino, pero el propósito de Dios era más grande que todo lo que se perdió. Porque hoy podemos ver la gloria de Dios en mucha gente necesitada, que a través de nuestro testimonio podemos compartir y que sus vidas pueden ser ayudadas, cambiadas. Así que valió la pena todo eso. Me vine por el amor de una mujer, desde Estados Unidos a Honduras. Yo no me vine por dinero. A mí el dinero no me faltaba porque estaba bien, a mí no me deportaron, a mí no me corrieron. Yo me vine porque había algo que aún me faltaba
al igual que cuando era chiquito y el dinero no compraba esa felicidad. Vine por el amor de una mujer, de mi esposa, pero me encontré con el amor de Cristo. Y desde ahí hemos estado permanente y constante, dando frutos como Él nos pide. Frutos de bien y no de mal, permaneciendo en Él. Y todo ese llamado, y cuento mi testimonio, es para todos los que estamos en este lugar. Si usted cree que Dios no tiene propósito, sí, Dios tiene propósito. Y aprendí a través de un milagro que vi después de haber recibido a Jesús en mi corazón. Hice la oración porque me estaban mirando, no porque creyera, pero desde ese día le di la oportunidad a mi vida de que Jesús entrara y empezara a hacer algo diferente. Me mostró un milagro 2 días después que fui a un evento de fraternidad. ¿Y sabe qué pasó? Me fascinó y le dije, Señor, ahora sí te creo. Si me das de eso, voy a ir a esas reuniones. Al otro jueves fui solo, no me tuvieron que exigir. Y desde ahí tengo mucho tiempo sirviéndole a Él, tengo mucho tiempo de permanecer en Él y he aprendido que la comunicación con el que le llama es muy importante. Si a usted le llamó Dios y a mí me llamó Dios, tenemos que hablar con el jefe. Aquí tenemos empresarios fuertes. Y cuando usted contrata a una persona, la persona no va a hacer lo que quiere. Tiene que consultarle cuál es mi trabajo, qué es lo que tengo que hacer. Pero Dios nos llama y nosotros queremos hacer lo que queremos. Entonces necesitamos hablar con el dueño del negocio, que es Dios, ¿verdad? Quien nos llamó para venir a servir. Entonces la oración es muy importante, mis estimados amigos. La oración es comunicarse con Dios, es hablar con Él. Y es tan importante que nosotros podamos hablar con Dios, que mire lo que dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quiénes son los que temprano lo buscan? Los que realmente tienen a Dios primero en su corazón y cuando se levantan lo primero que hacen es buscar a Dios, darle gracias a Dios, poner ese día en las manos del Señor. Entonces, ¿cómo Dios no nos va a contestar cuando nosotros le estamos pidiendo y estamos honrándolo a Él, hablando con Él a través de la oración? Fíjese que muchas veces no entendemos que la falta de oración no es solo descuido, es desobediencia. Dios nos mandó a que oráramos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Aunque usted esté trabajando, aunque usted esté circulando con su vehículo por las rutas del país o donde usted esté, usted puede hablar con Él, permanece en Él. Y yo no sé si soy el único loco, pero yo ando solo, pero no ando solo, ando con Él hablando y consultando y preguntándole y no sé, me viene un pensamiento y hablo con Él. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, tener una comunicación con Él. Fíjese que Santiago 4:17, así que comete pecado, dice todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. O sea que si sabemos que tenemos que orar, que tenemos que comunicarnos con Él, que tenemos que tener esa relación de intimidad con Dios y nosotros no lo hacemos, estamos pecando. Lo dice Santiago 4:17. Entonces, como hijos de Dios tenemos que tratar de hacer lo correcto. Intimidad con Dios. Es necesario intimar con Él, buscarlo a Él, esperar en Él. No solo hablar, porque si nosotros habláramos con nuestros padres o nuestros hijos hablan con nosotros y solo nos piden y no le preguntamos, no hablamos con Él, no tenemos un tiempo con Él, solo vamos a pedir nada más. Es difícil que Dios nos conteste, ¿verdad? Es difícil tener una vida de intimidad con Él si nosotros no tenemos tiempo para escuchar cómo Él nos quiere hablar, aprender cómo nos va a hablar. Tal vez no nos va a hablar al oído, tal vez nos puede hablar al corazón o tal vez una experiencia, porque la combinación perfecta es la oración, pero también el servicio. Y en el servicio aprendemos muchas cosas a través de las visiones, a través de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón o de las experiencias que hemos tenido y las relacionamos y Dios nos muestra que por ahí es o que esa es la situación. Dios nos puede hablar de muchas maneras. Yo a veces le decía, Señor, esto es tuyo, y yo sentía una vibración en mi cuerpo, o sea, me dice que sí. Hay una persona atada, yo veía una ovejita atada, le dije, Señor, ¿quién es esa ovejita? Y empezaba a preguntarle, es de Uruguay y no sentía nada, es de Honduras y sentía unos cosquilleos. Y Dios me iba hablando y me llevaba a la persona para poder orar por ella. Eso es una relación de intimidad con Dios sencilla y práctica. Pero si no tenemos esa comunicación con Él, ¿cómo vamos a saber cuándo y cómo tenemos que hacer las cosas? Es bien difícil, por eso Dios nos quiere ayudar a través de recordarnos lo que Él quiere que nosotros hagamos. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en Él dará mucho fruto.
separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Si nosotros no tenemos una vida en comunión con Dios, buscándolo a Él, tratando de agradarle a Él, es difícil que nosotros veamos lo que Dios quiere de nosotros. Podemos ver lo que nosotros pretendemos, pero no lo que Dios quiere. Y si no estamos viendo lo que Dios quiere, no vamos a ver la gloria de Dios derramada, principalmente no en nosotros, sino en los necesitados que hay allá afuera, que es por los cuales nosotros estamos aquí. Nosotros somos pescadores de almas, pero tenemos que tener el fundamento que es Cristo y tenemos que perseverar para que Dios nos ayude a poder cumplir ese propósito. Pues entonces, continuamos. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos está diciendo que otra no solo es la oración, la intimidad, sino clamar a Él. Cuando uno clama a Dios, Dios nos enseña. Mire lo que dice, clamar en oración a Dios nos trae respuesta y conocimiento de lo que nosotros no sabemos. ¿Cómo podemos caminar a servirle a Dios si nosotros no tenemos esa intimidad, no buscamos en oración y no le clamamos cuando las cosas no las sabemos o no las conocemos? Es imposible. Entonces Dios nos deja todo en su palabra, fíjese, todo está escrito está, para que nosotros podamos ser ese ejército de Dios, esas guerreras de Dios, esas reinas del Señor, para ir a conquistar por ese pueblo que el enemigo lo quiere matar, así como la reina Esther. Es la única manera. Y hay herramientas que ya las vamos a ver a continuación. Pues quiero decirles que el ayuno es una de ellas. Es muy importante. Yo voy a hablar de Daniel. Fíjese que Daniel dice que oraba 3 veces al día. Y él pedía también por su pueblo, pero no pasaba nada. Daniel oraba también en unidad y ayunaba en unidad porque andaba ese día que voy a contar ahora, estaba con mucha gente con él. O sea que había unidad. No se hacía solo las cosas. Dios quiere que nosotros seamos unidos, que seamos realmente hijos de Dios en amor, que nos entendamos a pesar de las diferencias que podamos tener, de las responsabilidades que tiene uno u otro. Todos somos importantes para el reino de Dios, todas son importantes para el reino de Dios. Y dice que Daniel empezó a hacer un ayuno, a comer ciertas cosas. Y fíjese que de repente a los 21 días apareció el ángel y llegó delante de él y le dijo: Daniel, desde el primer momento que dispusiste tu corazón, desde el primer momento que tú dispusiste tu corazón para estar acá, para servirle a Dios, para estar en este evento, para servirle al Señor, dice, el Señor me mandó con la bendición. Desde el primer momento. Pero dice que se encontró con un principado, con el príncipe de Persia en el segundo cielo. Recuerden que Pablo dice que subió al tercer cielo, o sea que hay un segundo, hay un filtro ahí, ¿verdad? Y en ese filtro dice que cuando él venía se encontró con el príncipe de Persia. Pero el ayuno de Daniel y la oración de Daniel movió la mano de Dios y le mandó un arcángel que viniera a entretener al principado mientras Daniel llegaba a traerte la bendición a ti. Eso que le has estado pidiendo por tiempo, por años, hoy declaro en el nombre de Jesús que llega a tu vida. ¿Va a decir amén o no? O así sea, como quiera, pero dígale algo. Acéptelo. Y fíjese que así fue, de esa manera que el ayuno y la oración es tan importante para traer las bendiciones que están retenidas. Porque desde el primer momento Dios te escuchó por ese hijo, te escuchó por ese esposo, te escuchó por esa economía. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer por el alcance de alma, porque se abran más capítulos, porque el capítulo es la barca para meter muchas personas, ¿verdad?, en las cuales todavía no conocen a Dios. Entonces, dice que de esa manera, Daniel 10:12 dice, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta de ella estoy aquí. Eso es lo que tenemos que hacer para recibir las respuestas de parte de Dios. Humillarnos, servirle a Dios, atender el llamado que Él nos ha hecho. Y si nosotros lo hacemos, todas esas respuestas van a llegar pronto, ¿verdad?, en todas las áreas de nuestra vida. En una nueva ola de avivamiento, mis estimados amigos, dice, una vez más,
debemos convertirnos en vasos dóciles, obedientes, preparados, preparados, dispuestos a buscar a Dios en oración y ayuno, dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos. Mire, qué difícil es tener todo. Tener economía, tener dinero, tener billete, tener amigos influyentes, tener conocimiento, ser preparados. Qué difícil es cuando sabemos hacer todo, obedecerle a Dios cuando Dios te manda a hacer algo que es tan fácil. Es difícil. Por eso ser obediente es más fácil para algunas personas que para otras. Pero cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando somos obedientes a Dios, no importa lo que Él nos pida, aunque sea sencillo, usted hágalo. Porque cuando usted lo hace, está siendo obediente a Dios. Y la obediencia trae frutos y resultados. Así que Dios nos está hablando en esta palabra que tenemos que volver a ser vasos dóciles. Volver a ser vasos dóciles. O sea, significa que en algún momento fueron vasos dóciles, pero después algo pasó. Y ese gran avivamiento que no solo estuvo en Estados Unidos, sino que salió fuera de Estados Unidos, se apagó. Porque no hemos sido vasos dóciles, preparados, trabajando en estas herramientas que Dios nos ha dado, que es el ayuno y la oración. Así que si Dios nos está hablando que tenemos que volver a ser vasos dóciles, es volver a ser obedientes. Volver a estar en amor, en unidad, sabiendo que toda la gloria es de Dios, no de los hombres, ni de nada. Pues decirles también, esperar la promesa del Padre. Es imposible si no está el Espíritu Santo en medio de nosotros. Es imposible. Mire, en Hechos 1:4 dice una vez más: mientras comía con ellos, Jesús con los discípulos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Yo siempre digo que estos discípulos estuvieron en un Israel de 3 años permanentes y continuos, no de 3 días, permanentes con el verdadero maestro. Y así todos fallaron. Lo traicionaron, lo negaron, se escondieron. No podían hacer nada más, algunas pequeñas cosas por la unción y la atmósfera de Jesús que estaba con ellos. Porque no estaba el Espíritu Santo. Entonces, si ellos que estuvieron con Jesús 3 años continuos, el Señor les dijo: no se vayan de aquí, no se muevan, no vayan a hacer mientras no reciban la promesa del Padre, que Él va a derramar su espíritu sobre toda carne. Es una promesa para todos nosotros. Entonces necesitamos tener la unción del Espíritu Santo. Pues en una nueva ola de avivamiento, la visión se intensifica. Dice: todas nuestras reuniones, convenciones, seminarios y dinero no significan nada sin el poder del Espíritu Santo. Nada. Absolutamente. Nos vamos a entretener, nos vamos a divertir, pero si no está Dios en medio, aquí no va a pasar nada. Pero si está Dios, hoy van a haber milagros, hoy van a haber prodigios, hoy van a haber cosas grandes que usted está anhelando en su corazón. Así sea, Señor. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Mire, mientras no esté el Espíritu Santo no hay visión. Mientras Demos quiso hacer las cosas en su fuerza, como dije antes, con su dinero, con sus amigos influyentes, con todo lo que él tenía para poder llevar adelante algo que había nacido en su corazón, porque era un hombre que tenía, ¿verdad?, amor, quería que las almas, que las personas conocieran a Cristo. Pero con todo lo que él tenía no pudo. Era imposible. Hasta que llegó el Espíritu Santo, tuvo visión. Nosotros no podemos tener visión si no viene el Espíritu Santo con nosotros, a nosotros, para mostrarnos lo que Él quiere. Él nos va a guiar en lo que Él quiere hacer cuando nosotros lo buscamos a Él en oración y el Espíritu Santo nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener esa visión que solo el Espíritu Santo nos está dando. Sin visión, el pueblo se extravía. Nosotros, sin visión, estamos haciendo cosas sin saber realmente si son o no lo que Dios quiere que hagamos.
pues tenemos que tener una dependencia completa del Espíritu Santo. Dice que tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. ¿Cuándo se abrieron los cielos? Cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Y dice que él vio, o sea, se abrieron también sus ojos espirituales. Recuerden que Jesús decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. El Señor oraba y cuando salía los milagros ocurrían porque Él ya los había visto en la relación y en la comunión que tenía con su papá. No era que se iba a poner a orar cuando se encontraba con el enfermo, ya sabía lo que iba a pasar. Él miraba antes y esa visión la tenemos que tener. Porque cuando la tenemos, cuando vamos a orar por alguien, usted tiene la visión, el milagro está hecho. Pero necesitamos esa relación de intimidad con Dios y tener esa dependencia completa con el Espíritu Santo. Dice, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Mateo 3, 16, 17. Fíjese que hace muchos años, como 18 años atrás, yo tuve un encuentro fulminante con Dios. Él me enamoró de una manera, una persona que decía que Dios no existía, que Jesús no existía, Él me enamoró. Él me enamoró y yo lo empecé a buscar con todo mi corazón. Tuve 2 meses y no pasaba nada hasta que mi esposa me dice, ¿no será que vos tenés que entregarle algo a Dios? O sea, el pecado nos limita muchas veces, lo que tenemos escondido en nuestro corazón, la falta de perdón, los pecados ocultos nos limitan de poder tener esa experiencia sobrenatural con Dios a través del Espíritu Santo. Y ella me empezó a preguntar y cuando quise acordar le estaba diciendo que sí, que era cierto que había estado con una persona que, bueno, allá en Estados Unidos. Y ella creía que yo era un pan de Dios, que era buena gente. Pero como ella estaba preparada, me dijo, no te preocupes, yo estoy preparada a confesarle todo a Dios. Al final me dijo que ya no quería saber más nada, que me fuera a orar a otro lugar porque realmente tenía muchos problemas. Pero ella creía que yo era un buen hombre. Quiero decirles que después que yo le entregué todos mis pecados a Dios, todo lo que yo no conocía, el Señor, buscándolo en su presencia, me mostró los pecados que yo no conocía, cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Y me mostró cómo mi mamá, cuando yo iba a nacer, apretaba sus piernas para que yo no naciera. Que Él puso sus manos en el canal de nacimiento y desenredó el cordón umbilical de ese bebé. En esa madrugada tuve una experiencia de más de 3 horas. Y ¿sabe? Una de las cosas que vi como Él me ayudó a nacer, con un propósito para que esté hoy aquí, por ejemplo. También me mostró que a un niño de 2 años lo estaban abusando, manoseando. Y sabe, yo decía, eso es mentira, pero yo sabía que ese niño era yo que estaba mirando en la visión. Y yo decía, eso no es cierto, eso no es cierto. Yo me negaba y decía, eso no es verdad, a mí no me pasó. Y venía una respuesta a mi corazón. Sabe, Dios me mostró que mi mamá había visto lo que había pasado porque me mostró una imagen que ella llegaba y empujaba a esa persona. Y sabe, me mostró que Él amaba a mi mamá. Yo tenía tanto odio contra mi mamá que usted no tiene una idea. Yo la odiaba, yo le deseaba todo lo malo. Y ella a mí también. Pero fíjese que ese día me di cuenta que Jesús la amaba y la besaba. Y yo decía, ¿cómo podés besar a mi madre con todo lo que a mí me hizo? Y Él me dijo, bien fácil, en unas letras que aparecieron en una pantalla delante de mí, que quién era yo para no perdonar si Él a mí me había perdonado todo lo que yo había hecho. Y mire, yo lo busqué en la Biblia y nunca lo encontré, pero yo lo leí en esa madrugada. Y ese día yo decidí perdonar a mi mamá. Fui a un Sahel, en ese Sahel pude perdonar a mi mamá y a la persona que Dios me mostró, que era la persona que había abusado de ese niño cuando era chiquito. Y que mi madre me había sacado de la casa a los 5 años para protegerme, no para otra cosa. Y sabe, desde ese día yo empecé a vivir una experiencia con el Espíritu Santo impresionante. Impresionante. Decirles que un día me pidieron, hace como 18 años, que hablara sobre el Espíritu Santo. Y yo le tenía que preguntar al jefe cómo se hacía, ¿verdad? Porque como yo no vengo preparado de nada, era ateo hasta los 46 años, recién estaba empezando, tenía unos 47 cuando eso, así que yo me puse con un cuaderno, un lápiz y agarré una Biblia y empecé a preguntarle a Dios. Y esperando que me respondiera, me pongo a mirar un vehículo que recién lo había limpiado, lo había lavado, lo había encerado, estaba precioso. Y el Señor me mostraba el vehículo y digo, sí, me quedó lindo, Señor. Y me dijo, así como ese vehículo, hay muchos que por fuera están preciosos,
están limpitos, pero por dentro. ¿Le pasaste la aspiradora? No, no tengo, Señor. ¿Qué hiciste? Sacudí la alfombra, tapé la mugre y por fuera nos veíamos bárbaros. Pero por dentro, abajo de la alfombra, donde no se ve, ¿cómo estamos? Y fíjese que el Señor me dijo, si por afuerita andan limpios, por afuerita voy a andar yo. Si ustedes están limpios por dentro, con ustedes voy a estar, voy a permanecer y verán milagros, prodigios, sanidades y toda clase de respuesta, mi pueblo a través de ustedes. Aplauda, es para Él. Pues me habló muy claro y así lo conté yo, porque cuando el jefe manda yo les dije lo que él me dijo, ¿verdad? A algunos no les gustó, algunos no aplaudieron también, pero así se los conté. Entonces tener una vida en santidad es muy importante. Efesios 4:30 dice, no agravien al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. O sea que Dios nos está diciendo que no hagamos eso, ¿verdad? Que tratemos de estar en santidad y solo Dios nos puede ayudar. Acá donde dice testimonio, porque le iba a contar la parte del carro que ya lo hice antes. El orden lo pone Dios, no yo. Obediencia. Obediencia es muy importante, mis amigos. Es muy importante. Fíjese que vamos a hablar de un caso del rey Saúl, ¿verdad? Por no decir en la vida de nosotros, vamos a poner a otros, ¿verdad? Para que no nos sientamos mal nosotros, ninguno de los que estamos acá. El rey Saúl, Dios lo mandó a que exterminara al pueblo de Madián, de Amalek, ¿verdad? Amalek. Lo mandó a exterminarlo. Pero él, en el camino, decidió que había ganado gordito, que habían muchas cosas. Y el pueblo le decía, mira, quedémonos con esto. El jefe lo mandó a exterminar todo ese pueblo. Pero él quiso quedar bien con el pueblo, quiso quedar bien con los que estaban con él, con los guerreros, con la gente que lo había elegido, ¿verdad? Aunque fue Dios que lo eligió, pero fue quien votaron por él. Entonces, mire que este hombre, vino el profeta que lo había enviado y le dijo, ¿verdad? En Samuel 15:22, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Porque él le puso excusa, ¿no? Es que es para hacer holocaustos a Dios. Dios lo mandó a hacer una cosa y él quiso hacer otra. Entonces le dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Este es un caso de desobediencia del rey Saúl. Pero vamos a ver otro caso, ¿verdad? Y este caso es el del rey David. El que sabe quién lo llamó, espera su tiempo. Mire, si usted sabe quién fue que lo llamó, quién fue que lo escogió, usted no se apure por estar en la posición que Dios le profetizó que va a estar. Usted tiene que esperar el tiempo de Dios. David fue ungido, pero David tuvo que pasar cierto tiempo y ciertas cosas para ser aprobado por Dios. Por ejemplo, uno era no levantarse contra el ungido del Señor. Por más que lo quería matar, por más que quería hacerle cosas, él nunca se levantó. Pero fíjese que el carácter y la obediencia de David era completamente diferente. Por eso fue aprobado y el otro fue desaprobado. Fíjese que le dijo de esta manera en 1 Samuel 24:6. Y él le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Nosotros muchas veces tenemos responsabilidades, tenemos líderes acá, que están llevando adelante donde nosotros estamos sirviendo y tenemos que respetarlos. ¿Sabe por qué? Porque son las personas que Dios apartó para este tiempo. Cada uno de nosotros tenemos que esperar nuestro tiempo, nos puede parecer o no, pero la obediencia es muy importante para Dios, para ser aprobados por Él y para que lo dimensione a donde Dios lo quiere llevar a usted y a mí, cuando nosotros somos obedientes a nuestras autoridades. Yo he aprendido algo, que desde mi posición para abajo puedo tomar decisiones siempre dirigido por Dios. Pero desde para arriba solo me queda orar. Orar y cubrir, pedir dirección, porque son las personas que Dios escogió. Y ¿sabe qué? A Dios le agrada que nosotros seamos obedientes a Él. Así que esto también nos dice el Señor en esta mañana. En los Salmos 138:6 dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta la humildad y mira de lejos a los orgullosos. Miren, esta palabra se cumple. Dios no quiere orgullosos.
Dios no quiere gente que se crea más que los demás. Uno tiene que humillarse delante de Dios y reconocer que no somos nada sin Él, que realmente si Él hace algo a través de nosotros, gloria a Dios, porque Él y de Él es la gloria. No somos nosotros. Él ha tenido misericordia de todos los que estamos aquí. Y a veces nos tiene en cargo para que no nos vayamos para otro lado. Por eso, porque hay gente que necesita ese cargo. Y en su gran misericordia nos ha puesto, no por buenos, sino porque Él tiene un propósito con usted y conmigo. Entonces, Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Amén. Ya estamos aterrizando, pero yo quiero tener un poquito de tiempo para que Dios haga cosas en nuestras vidas. En resumen, hemos visto lo que necesitamos para cumplir el llamado de Dios con éxito. Oración, intimidad con Dios, clamor, ayuno, esperar la promesa del Espíritu Santo, la promesa de Dios que es el Espíritu Santo, santidad, obediencia y carácter. Eso es lo que nosotros necesitamos. Yo veo que el audio está apagado acá, yo puedo preguntarle si lo pueden prender por la que viene. Entonces, Dios, en su gran misericordia, en Juan 20, 22, 23 dice, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no le perdonen, no les serán perdonados. Yo perdoné a mi mamá y me fueron perdonados mis pecados. Yo perdoné a mi mamá por tantas cosas y Dios me perdonó a mí.